que se mueve en la vasta bóveda celeste no lo hace por azar. Su posición, su brillo, su interacción con otras estrellas son la manifestación de una ley que trasciende la comprensión común. Es la danza de los cuerpos celestes, una danza que refleja un orden superior e invisible, más allá de la simple gravedad y el movimiento. Esta armonía cósmica no es solo física, sino espiritual. Cada estrella, en su distancia infinita, responde a un principio secreto, a la unidad subyacente de todas las cosas. No hay separación, solo una red infinita de conexiones. Y cada estrella es un punto de luz que refleja el mismo principio, en una manifestación única y grandiosa. Lo mismo ocurre con la hoja que se entrega al viento, suspendida entre la tierra y el cielo, sin resistencia, sin miedo, solo entregándose a la fuerza que la guía. La hoja no se mueve de manera caótica, sino en un movimiento que responde a una ley interna, a una correspondencia oculta entre el viento y la naturaleza misma de la hoja. Cada caída, cada giro, es una acción coherente, una respuesta precisa a la necesidad del momento. La hoja sabe, aunque su ser consciente no lo entiende, que su caída no es un acto de azar, sino una expresión de la ley universal que rige todas las formas. Igualmente, cada gota de agua que talla la piedra con paciencia infinita nos habla de esta misma verdad. La gota no se detiene, no se cansa, no se desvía de su curso. Es como el ser humano que, en su búsqueda de la verdad interior, debe persistir a través de los obstáculos, eligiendo una y otra vez el camino correcto, alineándose con las fuerzas universales y entendiendo que incluso los actos más pequeños tienen un propósito divino. La piedra, por dura que sea, no puede resistir la persistencia de la gota. Y así, en el eterno fluir de las aguas, el cosmos mismo se revela, mostrando que la paciencia, la coherencia y la acción alineada con el universo no solo modelan el destino, sino que son la misma esencia de la existencia. Los iniciados que han alcanzado la visión interior comprenden que este principio de coherencia no es solo una verdad filosófica, sino una experiencia vivencial. El mundo, tal como lo conocemos, no es más que una proyección, un reflejo de las fuerzas invisibles que lo atraviesan, de las energías que fluyen sin cesar desde el centro del universo. El orden divino, aunque inmutable, no es rígido ni distante, sino fluido y cercano. Se revela a aquellos que logran ver más allá de la superficie de las cosas, a los que pueden percibir la red de energía que conecta cada átomo, cada pensamiento, cada acto. Todo está interconectado y todo responde a una ley universal, la correspondencia entre el acto y el orden divino. Esta ley no es un principio abstracto, sino una realidad palpable. Cada acción que realizamos, cada pensamiento que nace en nuestra mente, tiene su correspondiente eco en el cosmos. Si actuamos en coherencia con nuestra naturaleza más profunda, con la verdad de nuestro ser, entonces nuestras acciones se alinean con las fuerzas universales, creando un flujo armónico que nos conecta con la esencia misma del universo. Sin embargo, si nuestras acciones están desconectadas de esta verdad interna, si nuestras vidas están gobernadas por las ilusiones del ego, entonces nos desviamos de esta ley, creando discordia y caos, tanto en nuestro interior como en el mundo que nos rodea. En el corazón de este principio yace una profunda verdad mística. La acción coherente no es solo un acto moral o ético, sino una manifestación de la unidad cósmica. Quien alcanza la comprensión de esta ley no solo actúa de manera justa o correcta, sino que se convierte en un canal a través del cual las fuerzas divinas fluyen sin obstrucción, como la gota de agua que talla la piedra. Cada acción coherente actúa como una chispa que enciende el fuego eterno de la sabiduría, un fuego que no consume, sino que ilumina y purifica. En este estado de coherencia, el ser humano no es más un actor separado en un mundo desordenado, sino una parte integral del gran tejido cósmico, cuya danza es la misma danza de las estrellas, el viento y el agua. La mente del ser humano, atrapada en la ilusión de la separación,
percibe el universo como una danza de fuerzas caóticas, un torbellino de eventos inconexos que parecen moverse sin un propósito definido. Observa el fluir del tiempo y se pregunta si acaso hay un orden detrás de los acontecimientos o si todo es producto del azar. Pero esta percepción es solo el reflejo de su propia confusión interna, pues el universo jamás ha estado desprovisto de armonía. Es la mirada desenfocada del hombre la que proyecta desorden sobre lo inmutable. Para aquellos que aún no han despertado a la esencia profunda del ser, la vida es una sucesión de actos fragmentados. Sus decisiones emergen del capricho, del deseo inmediato, de la urgencia de satisfacer una necesidad pasajera. Viven como hojas arrastradas por el viento, sin dirección propia, sin la conciencia de que cada movimiento que realizan deja una vibración en el tapiz del destino. No comprenden que cada palabra pronunciada, cada pensamiento cultivado y cada acto ejecutado reverberan en la gran sinfonía del cosmos, creando ecos que, tarde o temprano, retornan a su origen. ¿Pero qué significa entonces actuar con coherencia en un universo que a simple vista parece gobernado por la incertidumbre? Para comprender esto, es necesario ir más allá de la percepción limitada y abrirse a la verdad que yace oculta en el corazón mismo de la existencia. La coherencia no es simplemente una cuestión de lógica o racionalidad humana. Es un principio cósmico que rige la interacción de todas las fuerzas, desde el movimiento de los astros hasta el susurro de un pensamiento en la mente de un sabio. Nada escapa a esta ley, aunque los ojos del ignorante sean incapaces de verla. Los iniciados en los misterios de la existencia saben que la verdadera acción no nace del impulso ciego, sino de la alineación con la esencia profunda del ser. Esta esencia no es un ente separado, ni una entidad abstracta, es la misma energía primordial de la que todo emana y hacia la cual todo retorna. Actuar desde esta esencia significa desprenderse de los velos de la ilusión, trascender las reacciones mecánicas y sintonizarse con el ritmo oculto del universo. Significa que cada decisión, cada palabra y cada obra no surgen del ego ni del miedo, sino de una fuente de claridad inalterable. Pero, ¿cómo se accede a esta fuente? ¿Cómo puede el ser humano, atrapado en sus contradicciones y enredado en la maraña de sus pensamientos, encontrar la brújula que lo guíe hacia la acción coherente? La respuesta está en el silencio. No en el silencio entendido como ausencia de sonido, sino en el silencio interno, en el cese del ruido mental que distorsiona la percepción. Solo en el silencio el individuo puede escuchar la música secreta del cosmos, aquella sinfonía que subyace a todo movimiento y que revela la dirección correcta en cada instante. Cuando un ser alcanza esta sintonía, su vida deja de ser un conjunto de fragmentos inconexos y se convierte en una obra maestra de precisión absoluta. Sus actos ya no son reacciones impulsivas, sino expresiones conscientes de la verdad que lo habita. Su pensamiento ya no oscila entre la duda y la certeza, sino que se vuelve un reflejo cristalino del orden universal. Sus palabras dejan de ser ecos vacíos y se convierten en vibraciones que resuenan en la estructura misma de la existencia. Actuar con coherencia, entonces, es más que un ideal moral o un ejercicio de disciplina. Es la capacidad de convertirse en un canal puro, a través del cual el universo se manifiesta sin distorsión. Es el arte de permitir que la esencia divina que habita en cada ser humano se exprese sin interferencia. Es, en última instancia, la forma en que el individuo se convierte en un participante activo en la gran danza de la creación, donde cada acción, por pequeña que parezca, es una nota perfecta en la melodía eterna del todo. La acción incoherente es más que un error fugaz o una simple incongruencia en la vida del hombre. Es la grieta profunda que separa al ser de su esencia, el velo que oscurece su conexión con el orden sagrado del universo. Es la raíz de toda desarmonía, el eco de un espíritu que ha perdido su eje y se debate entre fuerzas opuestas, sin dirección ni propósito claro. Quien actúa sin coherencia no solo desordena su propio destino, sino que contribuye al caos de la existencia, pues cada acción desalineada con la verdad del ser genera ondas de desequilibrio que se expanden más allá de su comprensión.
Este es el caso del individuo que proclama buscar la luz, mientras siembra sombras en su camino. No hay extravío que aquel que se cubre con los ropajes de la virtud, pero cuyas manos construyen ruina. Este ser camina con una máscara, creyendo que las palabras pueden reemplazar los actos, que la apariencia de rectitud puede ocultar la desviación interna. Pero el universo es un espejo implacable. No atiende a las justificaciones ni a las ilusiones, sino a la vibración auténtica de cada acción. Así, quien dice anhelar la claridad, pero se aferra a las sombras, no hace más que profundizar su propio extravío, atrapándose en una maraña de autoengaños que lo distancian cada vez más de su verdadero camino. Igualmente, aquel que predica la paz pero cultiva la discordia es un reflejo de la contradicción interna que azota al hombre inconsciente. Habla de armonía con palabras suaves, pero en su corazón anidan la ira, la envidia o el deseo de control. Sus gestos, aunque disfrazados de nobleza, traen consigo la semilla de la división. Es un ser que no ha comprendido que la paz no es solo una palabra, sino un estado vibracional que debe emanar desde lo profundo del alma. No basta con desear la serenidad. Si en el interior aún hay tormentas no resueltas, no basta con proclamar la unidad. Si cada acto contribuye a la separación. Y luego está aquel que ansía la sabiduría, pero se entrega al ruido del mundo. Este es el buscador que, en lugar de ahondar en el silencio del conocimiento interno, se deja arrastrar por la vorágine de la distracción. Quiere saber, pero sin el esfuerzo de la contemplación. Quiere entender, pero sin la paciencia de la introspección. Su mente es un río turbulento, incapaz de reflejar con claridad la verdad que yace en su fondo. Y así, en su deseo de abarcarlo todo, se pierde en la superficialidad, confundiendo información con sabiduría, acumulando palabras sin transformar su esencia. Esta contradicción no es un accidente, ni un simple desliz humano. Es el síntoma de una mente dividida, de un ser que no ha sido purificado en el fuego de la comprensión. El fuego del que hablo no es el fuego del castigo, sino el de la alquimia interior. Ese proceso por el cual el alma enfrenta sus propias sombras hasta transmutarlas en luz. Sin este fuego, el individuo se fragmenta, viviendo en un estado de constante conflicto entre lo que anhela y lo que realmente practica. Es un ser que camina en dualidad, desgarrado entre su ideal y su acción, entre su discurso y su vibración real. Pero el universo es un tejido de correspondencias, y todo tiene su eco. No hay palabra, pensamiento o acto que no deje una huella en la estructura del tiempo. Quien vive en incoherencia, siembra dentro de sí mismo un campo de fuerzas en conflicto. Su propia existencia se convierte en un torbellino, donde las energías chocan sin rumbo, donde la paz se vuelve inalcanzable y la claridad se disuelve en la confusión. Mientras el ser humano permanezca dividido, mientras proclame una verdad y viva otra, su vida será un reflejo de esa fractura, manifestando desorden, duda y desequilibrio en todas sus formas. El camino hacia la unidad interior exige un retorno al centro, una entrega a la verdad, sin máscaras ni autoengaños. La acción coherente no es solo un ideal, sino la piedra angular sobre la cual se construye la armonía del espíritu. Solo cuando el ser deja de fragmentarse entre lo que dice y lo que hace, entre lo que anhela y lo que practica, su vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un río que fluye sin resistencia hacia su destino natural, la manifestación plena de su esencia divina. La coherencia, por el contrario, es la llave dorada que abre las puertas del reino interior. Aquel que la posee no actúa desde la confusión ni desde la duda, sino desde una claridad imperturbable que trasciende el miedo y el deseo. Su mente no es una tormenta de contradicciones, sino un espejo que refleja la verdad sin distorsión. Su palabra no es una máscara, sino una extensión de su ser. Y su actuar no es un acto mecánico, sino la emanación natural de su esencia. Existen niveles de coherencia que pocos alcanzan a comprender. La coherencia no es solo entre pensamiento y acción, sino entre la esencia del universo
y la expresión del individuo. Es la perfecta sincronía entre el ritmo del cosmos y el latido del corazón. Para alcanzarla, es necesario un trabajo alquímico profundo, donde cada capa de la ilusión es arrancada, donde cada fragmento disperso es reunificado en la unidad primordial. El sendero de la acción coherente es el sendero de los iniciados. No es fácil, porque exige sacrificio. No el sacrificio vulgar que el mundo impone, sino el sacrificio del ego, de las máscaras, de las falsas seguridades que hemos acumulado para sobrevivir en la niebla de la ignorancia. Quien busca la acción coherente debe enfrentarse a sus propias sombras, a sus deseos incongruentes, a sus hábitos vacíos. Debe reconstruirse desde dentro, como el ave fénix que renace de sus propias cenizas. Y cuando el ser humano logra esta integración, cuando su pensamiento, su palabra y su obra son una misma llama inextinguible, entonces se convierte en un verdadero creador. Sus actos ya no son meros movimientos en el tiempo, sino decretos que modelan la realidad. Su voz no es un sonido efímero, sino una vibración que resuena en los tejidos del universo. Su caminar no deja huellas en la arena, sino marcas en la eternidad. Así, la acción coherente no es solo una virtud, sino el más alto arte de la existencia. Es la llave que abre los templos invisibles, la firma de aquellos que han comprendido el propósito oculto de la vida. Quien actúa con coherencia se convierte en puente entre lo visible y lo invisible, entre el hombre y lo divino, entre el instante y la eternidad. Y cuando finalmente comprenda que no hay diferencia entre el que actúa y la acción misma, entonces su ser se disolverá en la vasta sinfonía del cosmos, danzando eternamente en la luz del gran misterio.